La reforma que estamos haciendo se ve como la más rápida que se ha ejecutado en América Latina. Ahora, y eso hay que sumarle, señor Guerra, en definitiva, ¿no? La emisión No la de más lenta, ¿no? Estas 13 ordenanzas, ¿no? Sí. En el tema de Que regulan carga, transporte escolar. De alguna manera todo. evidencian que hay una preocupación por ese municipio, por esa gestión, ¿no? De aliviar esta terrible congestión que hay en la capital. En definitiva, también hay que hablar que uno de los principales problemas del transporte en la capital es la antigüedad del parque automotor. Y si vemos las cifras del Ministerio de Transportes, nosotros tenemos un parque automotor que incluso supera hasta los 30 años. ¿Qué se está haciendo con el tema del bono del chatarreo? Dicen que tampoco se ha llegado a la cifra estimada de los 16.500, o mejor dicho, se ha llegado solamente a esa cifra cuando se proyectó mucho más. Ya, pero nosotros, ese es un invento de los medios de comunicación, de la prensa escrita. Jamás Susana Villarán y el municipio de Lima ha dicho que vamos a chatarrar 16.500 unidades. Lo que sí hemos dicho, y que es importante, es lo siguiente. Los contratos de los corredores complementarios y el nuevo régimen de autorizaciones establecen en ambos segmentos de la reforma una reducción gradual de la flota. Por lo tanto, lo que está establecido es un mecanismo de salida de la flota, que una parte de eso es chatarreo, pero no todo es chatarreo, de forma tal que sí es cierto, si el régimen de autorizaciones, como lo hemos planificado, funciona tal como lo hemos previsto y la licitación de los corredores complementarios avanza en los plazos que están planteados, lo que va a ocurrir es que sí, en los próximos 5 años, la flota se va a reducir de 31.500 unidades a 16.500 unidades. Pero esa diferencia es porque en cada contrato de concesión hay un mecanismo de sustitución de flota que opera en 5 años. Cada vez ellos tienen que, por lo menos, comprar flota nueva por 20% del total comprometido cada año. Entonces, en el primer año modernizan 20% y tienen que sacar del mercado un porcentaje aún mayor de asientos, ¿ok? En cada año que modernizan sale una parte de la flota. Entonces, no es que de shock o de aquí al 2014 se había un programa de recompra para 16.000 unidades. Eso sería simplemente inmanejable. Eso jamás lo hemos planteado. Ese es un invento que están planteando gente que quiere bajarle las llantas a la reforma que estamos haciendo. Lo que hay es, en el régimen de autorizaciones y en los contratos de concesión de los corredores complementarios, está establecido los mecanismos de sustitución y modernización de Pero flota. digamos que es una proyección que sí existe. ¿Y esta se podría cumplir? No hay ningún problema. Es decir, en la medida en que nosotros ejecutamos el cronograma de la licitación de los corredores complementarios, tal y como está previsto, y el cronograma de ejecución del régimen de autorización general, tal y como está previsto, sí, en 5 años nuestra meta es que vamos a dejar todas las autorizaciones y contratos de concesión firmados de forma tal que en 5 años, sí, claro, la flota va a pasar de 31.500 unidades con 22 años de antigüedad promedio, que es lo que tenemos hoy día, a 16.500 unidades con una antigüedad promedio de 10 años. Y 3 años después, ¿ok? Si se mantienen las condiciones y no hay otra autoridad que revierta lo que hemos iniciado, la flota llegará a 13.200 unidades con una antigüedad de 5 años. Ese es el proceso, ¿no es cierto? Entonces nosotros en marzo vamos a tener 49 contratos de concesión que establecen esta mecánica. Y hay incentivos económicos, como la ampliación del plazo de concesión para los corredores complementarios, que si los consorcios optan por, en lugar de hacer la modernización en 5 años, adelantarlo 1 año, se les amplían los plazos de contrato de concesión. O sea que es posible que estas metas no se hagan en 5 años, sino en un plazo menor. Pero eso está incentivado, no está forzado. Son decisiones empresariales que se irán tomando después de marzo del 2014, ¿no? Ahora, bueno, eso tiene que ir de la mano. Eso es importante que lo tengan claro, porque no hay que generar expectativas sobre la base de información falsa. Lo que pasa que, insisto, ¿no? Hay un tema de comunicación que están adoleciendo. En realidad parece que ese es un problema estructural de todas las autoridades de nuestro país. No se comunica efectivamente cómo se quieren hacer las cosas. Y yo voy a lo otro. ¿Qué pasa con el ciudadano de pie, no? O sea, es decir, decir que se va a reducir en un 50% la cantidad de vehículos de transporte público en Lima es buenísimo, ¿no? En 5 años, por favor. En 5 años, es una extraordinaria... No me digan 2014 porque esa es una falsedad que solo algunos que tienen voluntad de desinformar están poniendo en el tablero cuando eso no es cierto. Que no es la idea aquí, ¿no? Sí, gracias. No, yo lo sé. Que no es la idea aquí. La idea es que, bueno, en 5 años vamos a tener la mitad de vehículos de transporte de servicio público dando un servicio mejor. La pregunta es qué pasa con la cultura del peatón, del que hace uso de los servicios. Si es que ustedes han contemplado de repente tener algún sistema o algún mecanismo de control de semáforos para que los semáforos realmente sean inteligentes, tener algún mecanismo que permita que hayan paraderos estructurados en determinados puntos, y cómo hacer para que las personas respeten, usen puentes peatonales. ¿Eso también forma parte de esta reforma? ¿Qué es lo que se ha avanzado en ese sentido? A ver, ahí hay componentes de tránsito y transporte que tú señalas. Nuestra obligación está alrededor del transporte público, pero no podemos dejar de ver esos otros temas.
Pero voy a comenzar contestándome algo que me preguntaste antes y como me emocioné en la respuesta no terminé de contestarte. Tú tienes razón. El usuario aquí es fundamental. Y el desafío principal es que en el nuevo sistema, porque un concepto que quiero añadir es el siguiente, ¿no? Las rutas actuales son espirales superpuestas unas encima de otras que generan pérdidas gigantescas para todos. Esas rutas van a cambiar. El rediseño de esas rutas ya está terminado. ¿Okay? Esa es otra de las grandes tareas de la reforma. Y está en las páginas web de Protransporte y GTU todo el nuevo diseño de rutas que van en un sistema tronco alimentador como es el metropolitano. Una troncal de Matelín y Naranjal y rutas alimentadoras. Ya, ese nuevo esquema va a significar que la gente camine más y también que transborde un poco más. O sea, los transbordos pueden subir del 25% actual a más de 35-40%. Por lo tanto, sí hay una tarea pedagógica para nosotros que tenemos que hacer más o menos entre enero y mayo, porque si lo hacemos ahorita la gente se va a olvidar, ¿ok? Porque en junio comienza la implementación, que es que tenemos que explicarle a toda la ciudad de Lima cuáles son las nuevas rutas, cuáles son los nuevos itinerarios. Y también estamos terminando un proyecto de inversión pública para poder hacer las mejoras incrementales, básicas y fundamentales de paraderos y señalización para controlar lo que tú señalas, porque obviamente tiene que haber una mayor dotación de fiscalizadores sustantiva, y luego ya cuando funcionan los controles electrónicos y la gente se ha acostumbrado a respetar más las cosas, bueno, tenemos previsto bajar ese número de fiscalizadores y sustituyéndolo por una fiscalización más electrónica, que supone todo un trabajo muy diferente vía programación de servicio en el nuevo esquema. Bueno, entonces claro, estamos en esa transición. Entonces más o menos entre enero y mayo del próximo año tenemos previsto una intensa campaña pedagógica para explicar en primer lugar, los nuevos itinerarios de rutas, ¿no? Eso como una campaña grande, porque en realidad vamos a tener que explicarle a todo el mundo ya de cuántas formas puedo ir de Villa El Salvador al Lince, ¿no? O de Miraflores a San Juan de Lurigancho. Entonces, claro, eso va a requerir que hagamos un enorme esfuerzo para tener ayudas que puedan verlo por internet, hasta por los celulares, para que puedan comprender el gran cambio. En Santiago de Chile, uno de los problemas fue ese, hubo una insuficiente campaña de divulgación sobre el nuevo esquema de itinerario de rutas y la gente no sabía cómo ir de un lado al otro de Santiago. Nosotros no pensamos que vamos a tener ese problema y por lo tanto en enero y mayo va a haber una gran campaña de difusión y en los meses previos a junio, que se inicia la preoperación, vamos a tener una mejora masiva en señalización y una mayor presencia de orientadores en el espacio de los corredores complementarios para poder facilitarle a la población el cambio. Pero lo tenemos que hacer en las fechas previstas, porque si lo hacemos en este momento y lo seguimos hasta mayo nos va a costar el doble y la gente se va a olvidar de lo que expliquemos ahora, ¿no? Entonces tenemos que explicárselos en los meses previos al inicio de la fase de preoperación, que en realidad es la implementación misma del proyecto de los corredores complementarios y los demás corredores. Bueno, lo importante aquí es que se están haciendo los cambios, hay que tener, como decía, ¿no?, el exalcalde de Lima en su momento, un poco de paciencia. Hay que tener un poco de paciencia y sobre todo entender que esa es una reforma batallada, ¿no? Y que hay muchos intereses que obstaculizan la reforma y que por lo tanto nosotros también necesitamos apoyo y que pediríamos a los medios que nos ayuden a contener las campañas de desinformación de un montón de cosas que no son ciertas y que complican y que pareciera que están orientadas a bajarle la moral o a bajarle las llantas a una reforma por eso que siempre es la presencia de ustedes en sí, muchas gracias y vendremos siempre que nos inviten. Genial, muchísimas gracias. Hemos estado pues con el señor Gustavo Guerra García, presidente del directorio de Protransporte, Julio. Bien, vamos a hacer una brevísima pausa y luego continuamos con más información.